Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 13, parte primera, filosofía antigua, capítulo 6, la sofística. 26, Gorgias. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Contemporáneo de Protágoras fue Gorgias de Lentini, en Sicilia, nacido hacia el 484-483, quien enseñó primeramente en Sicilia y después del 427 en Atenas y en otras ciudades de Grecia. En los últimos tiempos de su vida se estableció en Larisa de Tesalia, donde murió a los 109 años. Fue sobre todo un retórico, pero escribió también una obra filosófica con el título Sobre el ser o sobre la naturaleza, de la cual Sexto Empírico nos ha conservado un fragmento. Nos quedan también fragmentos de algunos de sus discursos, un elogio de Helena y una defensa de Palamedes. Las tesis fundamentales de Gorgias eran tres, concatenadas entre sí. Primera, nada existe. Segunda, si algo existe, no es cognoscible para el hombre. Y tercera, aunque sea cognoscible, es incomunicable a los demás. 1. Sostenía el primer punto demostrando que no existe ni el ser ni el no ser. En efecto, el no ser no es, porque si fuese, sería a la vez no ser y ser, lo que es contradictorio. Y el ser, si fuese, debería ser o eterno o engendrado, o eterno y engendrado a la vez. Pero si fuese eterno, sería infinito. Y si infinito, no estaría en ningún lugar. Esto es, no existiría de hecho. Si es engendrado, debe haber nacido o del ser o del no ser. Pero del no ser no nace nada. Y si ha nacido del ser, ya existía primero. En consecuencia, no es engendrado. El ser no puede ser, pues, ni eterno ni engendrado. Ni puede ser tampoco eterno y engendrado a la vez, porque las dos cosas se excluyen. Así pues, ni el ser ni el no ser existen. 2. Pero si el ser fuese, no podría ser pensado. En efecto, las cosas pensadas no existen. De lo contrario, existirían todas las cosas inverosímiles y absurdas que al hombre se le antoja pensar. Pero si es verdad que lo que es pensado no existe, será también verdad que lo que existe no es pensado y que, por tanto, el ser, si existe, es incognoscible. 3. En fin, aunque fuese cognoscible, no sería comunicable. Nosotros, en efecto, nos expresamos por medio de la palabra, pero la palabra no es el ser. Así pues, comunicando palabras, no comunicamos el ser. Gorgias llega así a un nihilismo filosófico completo, utilizando las tesis eleáticas acerca del ser y reduciéndolas al absurdo. Se ha dudado de si este nihilismo representa verdaderamente las convicciones filosóficas de Gorgias o fue más bien un simple ejercicio retórico, una prueba de habilidad oratoria. Pero no poseemos elementos que nos permitan negar la intención filosófica de Gorgias y, por tanto, la seriedad de sus conclusiones. Tal conclusión se opone, en cierto modo, a la de la doctrina de Protágoras. Para Protágoras, todo es verdadero. Para Gorgias, todo es falso. Pero en realidad, el significado de las dos tesis no es más que uno: la negación de la objetividad del pensamiento y, en consecuencia, de la validez que le proporciona su referencia al ser. Por la ausencia de tal objetividad, la palabra, sobre todo cuando va gobernada por la retórica, tiene una fuerza necesitante a la que nadie puede resistir. En la defensa de Helena, Gorgias sostiene que Helena, sea que hubiera hecho lo que hizo inducida por el amor, o persuadida por la fuerza de la palabra, o raptada con violencia, u obligada por destino divino, en cualquiera de los casos se libra de la acusación. Aquí la fuerza de la palabra figura junto al destino divino y al lado del poder del amor y de la violencia como condición necesitante que elimina la libertad y por tanto la imputabilidad de una acción. La fuerza de la persuasión, sigue diciendo Gorgias, de la que se originó la decisión de Helena,
pues efectivamente tuvo origen por necesidad. No es digna de reproche, sino que posee un poder que se identifica con el de esta necesidad. Claro está que, según Gorgias, la palabra tiene una fuerza necesitante porque no haya límites a su poder en ningún criterio o valor objetivo, en ninguna idea, en el sentido platónico del término. El hombre no puede resistirse a ella, aferrándose a la verdad o al bien, y se encuentra totalmente indefenso frente a la misma. El relativismo teórico y práctico de la sofística encuentra aquí un importante corolario suyo, la omnipotencia de la palabra y la fuerza necesitante de la retórica que la guía con sus recursos infalibles. Cuando Platón opone a Gorgias en el diálogo que lleva su título, que la retórica no puede persuadir, sino en lo que es verdadero y justo, arranca de un supuesto no compartido por Gorgias, o sea, que existan criterios infalibles y universales para reconocer lo verdadero y lo justo. Lo que distingue a la retórica de Gorgias como arte omnipotente de la persuasión, de la retórica de Platón como educación del alma en la verdad y en lo justo, es el supuesto fundamental del platonismo, la existencia de las ideas como criterios o valores absolutos. 27. Otros sofistas. Más jóvenes que Protágoras y Gorgias son dos contemporáneos de Sócrates, Hipias de Élide y Pródico de Ceos. Pródico de Ceos, conocido sobre todo como autor de un ensayo de sinonimia y ridículamente consagrado a la búsqueda de sinónimos, según Platón nos lo presenta en el Protágoras, 337 antes de nuestra era. Es también autor de un escrito titulado Horas, en el cual exponía el encuentro de Hércules con la virtud y la depravación. Tanto la una como la otra exhortaban al héroe a seguir su sistema de vida, pero Hércules se decidía por la virtud y prefería los sudores de ésta a los placeres de la depravación. Sabemos también que Pródico afirmaba el valor del esfuerzo encaminado a la virtud y consideraba la virtud misma como una condición impuesta por un mandato divino para el logro de los bienes de la vida. Las horas debían contener, además, algunas partes dedicadas a la filosofía de la naturaleza y a la antropología. En particular, sobre este último asunto, sabemos que Pródico lanzó una teoría sobre el origen de la religión que hizo se le clasificara entre los ateos. Los antiguos, decía él, consideraban como dioses, en virtud de la utilidad que de ellos se derivaba, al sol, a la luna, a los ríos, a las fuentes y en general a todas las cosas que favorecen a nuestra vida, como por ejemplo los egipcios al Nilo. Y por esto el pan era considerado como Deméter, el vino como Dionisos, el agua como Poseidón, el fuego como Hefesto, y así cada uno de los bienes que son de utilidad. En cambio, Hipias de Élide era famoso por su cultura enciclopédica y por el vigor de su memoria. En el diálogo platónico Hipias el Mayor, nos cuenta él mismo que muchas veces fue enviado por su patria como legado para tratar asuntos con otras ciudades, y se enorgullece de haber ganado grandes sumas con su enseñanza. Compuso elegías y discursos de argumentos diversos, de los que nos quedan fragmentos poco importantes desde el punto de vista filosófico. Por un testimonio de Genofonte, que refiere una larga discusión entre él y Sócrates, sabemos que uno de sus temas preferidos era la oposición entre la naturaleza y la ley. Las leyes no son una cosa seria, porque carecen de uniformidad y de estabilidad, y los mismos que las hacen a veces las suprimen. Las verdaderas leyes son las que prescribe la naturaleza y que, aun sin estar escritas, son válidas en todo país y del mismo modo. Esta antítesis entre la ley y la naturaleza se convierte en el tema preferido de la generación más jóvenes de sofistas, que a veces la emplea para defender una ética aristocrática e incluso para tejer un elogio de la injusticia. Es verdad que los sofistas, mostrando, como ya se ha dicho, la relatividad de los valores que rigen la convivencia humana y negándose a proceder a la investigación de los valores absolutos y universales, llegaron a ver en las leyes nada más que convenciones humanas más o menos útiles, pero indignas de un reconocimiento obligatorio. El sofista Antifonte afirmaba que todas las leyes son meramente convencionales y por lo tanto contrarias a la naturaleza, y que el mejor modo de vivir
es el de seguir a la naturaleza, esto es, pensar en la propia utilidad, guardando un respeto puramente aparente o formal a las leyes de los hombres. Pollux y Calícles en el Gorgias, Trasímaco en la República, sostienen que la ley natural es la ley del más fuerte y que las leyes que los hombres hacen valer en su convivencia son puras convenciones arbitrarias, encaminadas a impedir a los más fuertes que prevalga su derecho natural. Según naturaleza, es justicia que el fuerte domine al más débil y siga en cualquier circunstancia, sin freno, el propio talante. Y esto sucede efectivamente cuando un hombre dotado de naturaleza idónea rompe las cadenas de la convención y de siervo se convierte en dueño. Otro aspecto de la sofística era la erística, es decir, el arte de vencer en las discusiones refutando las afirmaciones del adversario sin considerar su verdad ni su falsedad. En el Eutidemo de Platón, dos figuras menores de sofistas, Eutidemo y Dionisodoro, aparecen en acción en algunas actitudes típicas de su repertorio. Uno de los lugares comunes de la erística era el que cita también Platón en el Menón, y al que opone la doctrina de la anamnesis, o sea, que no se puede indagar ni lo que se sabe ni lo que no se sabe, porque es inútil indagar sobre lo que se sabe y es imposible investigar si no se sabe qué investigar. La erística fue ciertamente la actividad más inferior de los sofistas y la que más contribuyó a desacreditarlos. No obstante, en cierto modo, formaba parte de su bagaje, ya que cuando se niega todo criterio objetivo de investigación y se reconoce la omnipotencia de la palabra, se da cabida a la posibilidad de usar la palabra como puro instrumento de batalla verbal o como simple ejercicio de pericia polémica.